Ahí sí. A ver, ahí estamos grabando. Muy bien. Ah, pero parece que todavía no me ven. A ver. Ahí sí. Eureka. Eureka. Qué buena palabra. ¿Saben qué significa eureka? Significa lo he descubierto. Ya. Por ahí alguien lo dijo. Un señor muy importante que vamos a conocer en esta clase. Fue el que acuñó el concepto. Ya. Que cuando descubrió algo gritó eureka, que significa lo he descubierto. Y es súper importante. Quería partir esta clase con una canción, pero duraba 5 minutos eh, para ligarla con esto. Y 5 minutos es mucho tiempo para poner dentro de esta clase. Pero si quieren escucharla, la canción se llama La gallinita dijo Eureka, de un grupo que se llama Le Luthier. Y van a entenderla, si la ven luego de esta clase, si ven el video de esa canción, van a entender a qué me refiero. Porque estamos en la clase de Ciencias Naturales del séptimo año básico con el profesor Eduardo Romero del Colegio Manuel Rodríguez de Rancagua. Les presento su clase correspondiente a la semana entre el 15 y el 19 y hasta el 26 de junio. Ya el plazo de entrega primario es el 19 de junio, viernes 19 de junio, pero esta clase dura 2 semanas, recuerden eso. Ya les presento el objetivo. Estamos en la unidad 2, en la unidad de fuerza, estamos en el eje de física, ya, y en esta sesión de trabajo van a tener 14 días en los que ustedes van a poder comprender, definir y explicar en una breve, muy breve exposición videada. Yo los voy a tener que ver exponiendo, por tanto van a tener que investigar, comprender para poder contármelo a mí. El concepto de presión entre sólidos, describiendo los efectos entre ellos, la presión entre sólidos, ya para eso tienen que también entender qué es la presión, ¿cierto? Y luego empezar a hablar cuál es la presión entre sólidos, ¿cierto? Y a la vez otros tipos de presión también que hay en fluidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces van a describir los efectos entre los sólidos y a la vez van a comprender a la profundidad, estamos hablando de profundidad dentro de un líquido, ¿ya? O de un fluido, la profundidad como una variable de la presión hidrostática. Ahí hay otro tipo de presión, la presión en el agua, ¿ya? Todos nos hemos tirado un piquero y el agua nos tira para arriba, ¿cierto? La presión hidrostática y la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es la que se da en un fluido también y que les da el gran origen a esta frase con la que partí, a esta palabra con la que partí, eureka. La vamos a asociar también durante este video. ¿Ya? La fuerza de empuje sobre un objeto como producto de ella. Lo leo de nuevo el objetivo: comprender, definir, explicar en una breve exposición videada el concepto de presión entre sólidos, describiendo los efectos entre ellos, y comprender a la profundidad como una variable de la presión hidrostática y la fuerza de empuje como un objeto sobre un objeto como producto de ella. Largo, pero la verdad son 3 puntos importantes. Ya, avanzamos, chicos. Estas imágenes aparecen en las páginas de su texto, ya, por tanto, y se hace alusión a ellas, por tanto yo las tomo para poder explicarles un poquitito la lección. Esta clase, debo aclararlo también, está a la pata, se dice. Está ordenada según las lecciones de las páginas que corresponden al texto de estudio. Ya estamos trabajando esta unidad en base al texto de estudio y en base al cuaderno de actividades. Definición de presión. La presión, chicos, chicas, es la fuerza que un cuerpo ejerce perpendicularmente. ¿Qué quiere decir perpendicularmente? En 90 grados, ¿ya? Esta presión, ¿ya? Una presión atravesada, ¿ya? No es así ni es así, sino que es perpendicular, ¿ok? Entonces, es la fuerza que un cuerpo ejerce perpendicularmente a 90 grados sobre
el área en la que actúa o el área de contacto de dos cosas, ¿ya? Esta relación fuerza-área puede determinar el efecto de la fuerza, tal como se muestra en los siguientes ejemplos. Aquí tenemos dos lápices, o sea, perdón, el mismo lápiz con la misma goma, pero en dos circunstancias distintas, ¿cierto? Aparece una primera situación en la que el lápiz está de punta, ¿cierto? Y termina ensartándose, clavándose o perforando, ¿cierto? La goma. Y tenemos la segunda opción, la opción 2 en la que está la misma goma del mismo lápiz o la goma del mismo lápiz en contacto con la otra goma de abajo, ¿cierto? La relación es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque el área de contacto es distinta. Hay diferencias, ¿cierto? Punta de grafito y goma. Lo primero que van a decir, claro, pues si la goma tiene más área de contacto que la punta se clava por lo mismo. Obviamente por eso los cuchillos y las espadas son puntúas, ¿cierto? Bien, hablemos de la presión entre sólidos, que en este caso sería este el ejemplo para la presión entre sólidos. Depende de la relación entre la fuerza aplicada y el área de contacto. Supongamos que yo pusiera acá arriba, en la situación 1, un kilo de azúcar. ¿Ya? Va a ser una presión que es la presión que está determinada por ese kilo de azúcar y se termina clavando el lápiz en la goma. En esta otra ocasión pusiera el mismo kilo de azúcar, vamos a suponer desde ya que el saco o la bolsa de azúcar no se va a romper, ¿ya? Porque obviamente van a poder pensar de que la punta de este lápiz en la situación 2 va a romper la bolsa de azúcar, ya suponiendo de que no la va a romper. Y la bolsa sigue ejerciendo en toda la estructura del lápiz la misma cantidad de fuerza, ¿cierto? ¿Cuál sería el efecto en esta situación en la que hay mayor cantidad de contacto? Obviamente la presión va a ser menor. Sigamos avanzando. A la misma fuerza aplicada, el kilo de azúcar, y menor zona de contacto, mayor presión. ¿Ya? Al hacer más agudo, o sea, al ser menos la zona de contacto, hay mayor presión. Pero si yo doy vuelta al lápiz, hay mayor zona de contacto, por tanto va a haber menor presión. Y aquí lo va a decir. A la misma fuerza aplicada en la situación 2, mayor zona de contacto, menor presión. En definitiva, mientras más área de contacto haya, menor presión. Y mientras menor área de contacto haya, mayor presión. Es decir, nosotros podemos salir a caminar sobre 1 metro de profundidad de nieve y nos vamos a hundir inmediatamente. Pero si yo amplío mi pie, por ejemplo, me pongo un par de esquíes, ya no me voy a hundir, es más, me voy a deslizar, ¿cierto? Va a haber una fuerza de roce ahí, como lo veíamos en la clase anterior también, que estudiamos con el mismo libro, ¿ya? Eso, o se han fijado que hay películas en las que salen esquimales y se ponen unas raquetas en los pies, es para ampliar el área de contacto de su pie y no hundirse en la nieve. Otro ejemplo, el surfista. El surfista se para arriba de la tabla, porque la tabla en el fondo es un gran pie o una gran superficie que le ofrece resistencia a hundirse en el agua. Por tanto, si sacáramos la tabla, ¿qué pasaría con el surfista? Se hunde, ¿cierto? Pero el surfista está sobre la tabla porque amplió su área de contacto. Hay menor presión. ¿Ya? Avanzamos. Seguimos revisando los tipos de presiones. Ya vimos presión en sólido, ahora vemos presión en líquidos. ¿Ya? La presión en líquido también se llama presión hidrostática. ¿Ya? Es la fuerza que ejerce un líquido, imaginemos veamos esta imagen que está acá al lado, ¿ya? Es un objeto que está dentro de un contenedor con agua, ¿cierto? Y la presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido que está en reposo sobre las paredes del recipiente, es decir, también es la fuerza que ocupa o que pone el agua sobre las paredes del recipiente y a la vez sobre los objetos que están en la superficie o que contienen dentro. Todos nosotros nos hemos tirado alguna vez a una piscina, ¿cierto? Y la piscina nos hace flotar, ¿cierto? Eso es gracias a que el agua nos empuja para salirnos de ese lugar y nos desaloja del agua, ¿cierto? Entonces dice,
La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de un cuerpo que esté sumergido en él. Ya hay presión hacia todas partes. Va a depender de qué tan denso sea el líquido y de la profundidad que tenga el líquido también. ¿Ya? El agua aplica una fuerza perpendicular en toda la superficie interior del contenedor o de la piscina y en cada parte del cuerpo de que o quien esté dentro. Siempre va a ser la fuerza perpendicular, esta presión que ocurre, ¿ya? Por ejemplo, y aquí un caso aparte, por eso está la otra imagen acá, la presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos y se mide obviamente con este instrumento eh, y ahí uno puede indicar qué tan alta o baja pueda tener la presión. ¿Ya? Seguimos. Presión en gases. También hay presión en gases. Los gases, en el caso de esta fotografía, el aire que está con el que está inflando el globo ejerce una presión dentro en las paredes interiores del globo, ¿cierto? Pero, primero vamos a definir, los gases ejercen presión también, pero al no tener forma lo hacen para todas partes. Nosotros estamos rodeados de gas y ese gas está, o esos gases están siempre haciendo presión hacia todas partes, ya que están liberados, no tienen una forma definida. En el globo presiona las paredes internas, ¿cierto? Pero a su vez fuera del globo hay otros gases o aire, ¿cierto? Que también presionan la superficie del globo hacia adentro. Y nosotros, a pesar de que no lo vemos, ¿ya? También tenemos gas que está haciendo presión a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de presión atmosférica, ¿ya? Es la que ejerce la atmósfera, la capa de gas que envuelve a la Tierra, ¿cierto? Sobre los cuerpos que están en contacto con ella, por ejemplo, nosotros. Y aquí aparece una imagen que es súper esclarecedora. La unidad de medida, una de las unidades de medida de la presión de la atmósfera se llama atmósfera, justamente. Aquí esta expresión significa que al nivel del mar, a los 0 metros sobre el nivel del mar, existe una atmósfera. Se tomó como unidad de inicio, de medida, es como el grado cero, por decirlo así. A nivel del mar tenemos una atmósfera de presión, pero curiosamente, a 1500 metros de altitud, ya la atmósfera es inferior, ya es 0,83 atmósferas la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor altura hay menor presión y hay menor oxígeno, ya que tenemos menos peso de la atmósfera sobre nosotros, y ya que la atmósfera tiene una medida, que en este momento no recuerdo, tiene una altura, ¿ya? Y al nosotros haberle restado 1500 metros, a ese impacto, obviamente nos baja la presión y a la vez existe menor cantidad de oxígeno. Por eso, por ejemplo, los montañistas que escalan el monte Everest, que tiene más de 8000 metros sobre el nivel del mar, llegan apoyados con botellas de oxígeno o con tanques de oxígeno a la cumbre, ya que a 8800 metros sobre el nivel del mar, la concentración de oxígeno es inferior. Y ya sabemos qué es lo que sucede a un organismo cuando le falta el oxígeno. Se asfixia. Por eso es que los aviones que vuelan a 30.000 pies, que son 10.000 metros, tienen que presurizarse. ¿Ya? Arriba no hay la misma cantidad de oxígeno que tenemos en el lugar en el que estamos. O por eso los futbolistas, cuando van a jugar a Bolivia, que los estadios están a 4000 metros sobre el nivel del mar, ya se agotan mucho más rápido o tienen que irse muchos días antes para lograr aclimatar sus cuerpos a las condiciones y no a apunarse, que es el fenómeno que ocurre. Cuando uno va al norte y sube desde Arica al altiplano, llega a más de 5000 metros de altura, al lago Chungará, que es el lago más alto del mundo, que está a mayor altitud, y ahí la gente se apuna, ¿ya? Es decir, le baja la concentración de oxígeno en la sangre y la gente termina prácticamente desmayada y con apoyo de oxígeno. A mi mamá le pasó hace un tiempo que viajó hacia ese lugar, ¿ya? La presión atmosférica permite que los seres vivos lleven a cabo su oxigenación, pero obviamente es variable, ¿cierto? A mayor altitud,
A mayor cantidad de metros sobre el nivel del mar, hay menor presión y menor cantidad de oxígeno. Continuamos. La, la presión de empuje. ¿Qué es el empuje o la presión de empuje? El empuje es una fuerza que ejerce hacia arriba, algo que empuja desde abajo. Lo hace cualquier fluido sobre cuerpos que están total o parcialmente sumergidos en él. Por ejemplo, un barco flota porque su magnitud, su tamaño, ¿ya? O la magnitud de su peso es menor a la del empuje. Es decir, que el agua, en este caso, en este ejemplo, el agua tiene más fuerza de empuje que la que pueda hacer el peso de este barco. Supongamos que ese barco pesa 1000 kilos, porque tiene 1000 kilos de acero que lo construyeron, ¿ya? Pero este barco ocupa esos 1000 kilos, lo estiró seguramente para darle la forma. Pero ¿qué pasa si yo tomo 1000 kilos de acero y lo arrugo como se arruga una hoja, por ejemplo? Seguramente ese cuerpo de 1000 kilos de acero se van a hundir porque tienen una magnitud, no es tan magno por decirlo de una manera, su tamaño es es superior a la fuerza que puede hacer el agua para poder mantenerlo a flote. ¿Ya? Por tanto, ahí también entra a jugar un rol fundamental el saber la diferencia entre masa y peso. ¿Ya? Si yo tengo 1 metro cúbico de acero, por ejemplo, y 1 metro cúbico de madera, el metro cúbico de acero va a pesar mucho más que el metro cúbico de madera y se va a hundir. Sin embargo, el metro cúbico de madera va a pesar menos, va a tener menos masa, por tanto el agua la va a empujar con mayor fuerza. ¿Ya? El barco flota entonces porque su magnitud o la magnitud de su peso es menor que la del empuje. ¿Ya? Y ahí es donde aparece el famoso principio de Arquímedes, un científico que cuando descubrió este principio de la fuerza de empuje, ¿ya? O la presión de empuje, cuando la descubrió metiéndose en un estanque de agua, y cuando logró establecer esta gran ley, su gran principio de Arquímedes, gritó Eureka. Él fue el que acuñó la famosa palabra Eureka. ¿Ya? ¿Por qué el pez, por ejemplo, se mantiene sumergido? Porque la magnitud de su peso es igual a la del empuje. Ellos logran regular eso y mantenerse a una profundidad X. ¿Ya? ¿Y por qué la arena se va al fondo y se hunde? Porque es más pesada de la contraparte que le puede hacer el agua para sacarla a flote. Entonces la arena, dice, del fondo se hunde porque la magnitud del peso es mayor que la del empuje. Le gana en este caso al empuje del agua. ¿Ya? El barco gigante no le gana a la fuerza de empuje. Y es lo que conviene, si no se hundirían todos los barcos, ¿cierto? Voy a explicar el principio de Arquímedes y está entre comillas, así fue como Arquímedes lo propuso. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, un empuje desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Que es igual al peso del fluido desalojado. Es decir, todo lo que logró hundirse el barquito, estoy por acá, todo lo que logró hundirse el blanquito fue agua que desalojó de su estructura. Por tanto, el empuje es igual a la fuerza del agua que ha sido desalojada. ¿Ya? Esta fuerza de empuje recibe el nombre de empuje hidrostático o empuje de Arquímedes. ¿Ya? Se mide en una unidad de medida que se llama newtons. Mira qué interesante. Vamos, chicos, les he mostrado los tipos de presión. Presión en sólidos, presión hidrostática, presión en gases, fuerza de empuje. ¿Ya? Ahora les corresponde a ustedes y les estoy mostrando una ampolleta en forma de cerebro que está diciendo Eureka. ¿Ya? Que está diciendo, aquí es donde mi cerebro, bien alimentadito por supuesto y nutrido, va a generar un contenido interesante. ¿Qué van a realizar, chicos? Ustedes van a realizar una exposición videada. Yo los voy a ver exponiendo, explicando efectivamente. ¿Ya? Tienen que explicar efectivamente, que no es lo mismo que explicar así por así nomás. ¿Ya? Tiene que ser una explicación efectiva, que genere efecto, que genere que yo entienda lo que ustedes están diciendo y que aprenda, o que que otra persona lo pueda aprender. ¿Ya?
que expliquen efectivamente uno de los temas, uno solo de los temas presentados de todos los que he presentado en esta sesión de trabajo. Ya van a seleccionar uno de los temas de la lista. Más abajo les voy a mostrar la lista. Dice investígalo y explícalo en video. Lo puedes investigar en tu texto, ya que esta lección está amparada en tu texto, ¿cierto? O puedes indagar para profundizar o complementar tu aprendizaje tanto en YouTube como en Google. Bueno, aquí está la lista y tú vas a seleccionar solo uno de estos temas. Primero, definir el concepto de presión, así como partí definiéndolo yo. Definición de presión en sólidos, definición de presión en líquidos o la presión hidrostática, definición de presión en gases, definición de presión atmosférica, definición de presión de empuje, la explicación del principio de Arquímedes. Mira, todo lo que yo mismo te mostré me lo vas a tener que explicar. Yo lo expliqué generalmente, tú ojalá lo puedas profundizar. ¿Ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones. Tú seleccionas una de esas 7 opciones que están en rojo y me vas a video disertar ese concepto. ¿Ya? Demuestra que comprendes y que dominas el tema para tener una explicación efectiva, generar efecto. Apóyate con imágenes. Pueden ser en una hoja que tú vas a acercar a la cámara, ¿ya? Puedes acercarte o puedes generar imágenes con un PowerPoint también, ¿ya? O en cartulina, ¿ya? Con el recurso que tú tengas. Eso es lo importante. ¿Ya? Apóyate con imágenes y aloja el video en tu carpeta de Google Drive, ¿ya? Ahí, y avísame obviamente por los canales que siempre se mantienen abiertos de comunicación de que estás trabajando y estás haciendo tus actividades semanales. No me queda más que saludarlos, mandarle un abrazo, todo mi cariño, ¿ya? Esperar nuevamente que estén cuidándose para que cada día sea más pronto nuestro reencuentro, ¿ya? Les mando un abrazo muy cariñoso y que tengan éxito en su actividad. Adiós.